Lección para el día miércoles 22 de mayo. La crianza como formadora de discípulos. La obra principal de un padre con su hijo es enseñarle a obedecer a Dios. Y si un padre quiere lograr este objetivo, debe amar a su hijo y brindarle todos los recursos que necesita para aprender que el mejor camino que puede tomar en esta vida es el de la obediencia a Dios y a sus principios. Cuando padre y madre amen a sus hijos y les muestren con su vida la gracia abundante de Dios y les enseñen la palabra, habrán hecho su parte para cumplir el cometido sagrado de hacer de sus hijos fieles discípulos de Cristo. Si bien es cierto que nuestros hijos necesitan corrección y disciplina, el maltrato o el abuso no tienen nada que ver con ello. Necesitamos aprender que la verdadera corrección y disciplina están estrechamente ligadas con el amor y la sabiduría de Dios. Con respecto a esto, el consejo inspirado nos dice: como quienes profesan seguir al manso y humilde Jesús, los padres cristianos nunca deberían permitir que el temperamento los domine. Nunca deberían castigar a sus hijos con apresuramiento e ira. Cuando hayan hecho algo malo y ustedes creen que deben ser corregidos, lleven el asunto a Dios en oración. Arrodillados ante el Señor, díganle a su Padre su dolor, porque el Espíritu de Dios ha sido agraviado. Busquen la bendición y la orientación de Dios en la educación de sus hijos. Cuando por medio de la ayuda del Espíritu Divino, los padres tienen éxito en llevar sus corazones a Él, Dios y los ángeles se regocijan. Reflejemos a Jesús, 21 de junio, capítulo llamado Gentileza y paciencia en el hogar. La lección nos decía: la Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad, Efesios 6:4, Colosenses 3:21, y a instruir a los hijos en justicia, Salmo 78, verso 5, Proverbios 22:6, Isaías 38:19, Joel capítulo 1, verso 3. Como padres, debemos velar por nuestros hijos, 2 de Corintios 12:14, y darles un buen ejemplo para que lo sigan, Génesis 18:19, Éxodo 13, verso 8, Tito 2, verso 2. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares, 1 de Timoteo 3, 4, 5 y 12, y que disciplinemos a nuestros hijos, Proverbios 29, 15 y 17, mientras al mismo tiempo debemos reflejar el amor de Dios, Isaías 66, 13, Salmo 103, verso 13, Lucas 11, verso 11. Fin de la cita de la lección. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos su gran valor en el Señor, decirles palabras bondadosas y elogiar con sabiduría y sinceridad sus buenas acciones, para que no desarrollen baja estima, o temores a la vida, o depresión. Debemos enseñarles a cuidar su cuerpo, a sentirse amados y respetados por nosotros, a ser puros, a tener disciplina, a manejar las finanzas, a tratar bien a los demás, etc. Pero la mayor y más grande enseñanza que podemos darles es seguir al Cordero por donde quiera que Él va. El Señor nos invita a formar la generación que ha de predicar al mundo el mensaje de los tres ángeles, y para ello debemos hacerlos discípulos de Cristo. ¿Cómo logramos esto? Mostrándoles el amor de Jesús mediante nuestra vida. El ejemplo práctico es más impactante que la teoría, enseñándoles a memorizar la palabra de Dios, contándoles la historia de la redención, desde bebés hasta que sean adultos. No hay mejor historia que aquella que sus padres cuentan a sus hijos, y no hay mejor historia para contarle a nuestros hijos que la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, complementada con el espíritu de profecía. Hace parte de enseñarles a ser discípulos de Cristo, reprenderlos fiel y firmemente cuando manifiesten egoísmo o caprichos voluntariosos, y orando con ellos todos los días, siendo conscientes que nuestras oraciones están escritas en el libro de Dios y el Señor las responderá todas a su tiempo. Consejo del espíritu de profecía. Padres, si queréis la bendición de Dios, proceded como procedió Abraham, reprimid el mal y fomentad el bien. Será necesario dar algunas órdenes en lugar de consultar las inclinaciones y gustos de los hijos. Dejar a un niño que siga sus impulsos naturales
es permitirle que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Los padres sabios no dirán a sus hijos: sigue tu propia elección, ve a donde quieras y haz lo que quieras, sino escucha la instrucción del Señor. A fin de que no se eche a perder la belleza de la vida del hogar, deben hacerse y aplicarse reglas sabias en él. Libro Conducción del Niño, página 218. Lección para el día jueves, 23 de mayo. ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? Proverbios 22, verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Interesante que quien escribió este proverbio fue Salomón, y es interesante porque comenzó su vida espiritual de manera excelente, manifestando humildad, dependencia de Dios y sabiduría para tratar con sus semejantes. David, su padre, trató de instruirlo en los caminos de Dios. Es más, antes de morir, le dijo que si quería que su reino prosperara, debía obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, desde niño, Salomón recibió una educación rigurosa en los caminos de Dios. Sin embargo, cuando fue viejo, se apartó del Señor. Miren lo que dice Primero de Reyes capítulo 11, versos 4 al 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué Salomón se apartó del camino cuando fue viejo, si cuando fue niño fue instruido en el camino de Dios? La respuesta es: porque Dios respeta la libertad de elección de los seres humanos. Pero déjenme decirles que la promesa de Dios no fue la que falló. Falló el ser humano. David, aunque instruyó a su hijo, no fue el mejor ejemplo para él. Decía, pero no hacía. O mejor dicho, decía, pero no siempre hacía. Es cierto que David fue un gran varón de Dios, pero cometió errores que marcaron su vida, pero también la vida de sus hijos. Sin embargo, se arrepintió. Dios lo perdonó y lo restauró. Igual pasó con Salomón. Se desvió por un tiempo. Comenzó bien. Fue un gran rey. En su reinado el Señor se manifestó poderosamente a favor de Israel, porque comenzó siendo un joven que dependía completamente de Dios y practicaba la palabra del Señor. Pero se desvió por un tiempo. Con todo y esto, al final de sus días se arrepintió, y en su arrepentimiento escribió el libro de Eclesiastés. Cabe decir que escribió este libro siendo viejo, y en él reconoció que el mejor camino era el camino que su padre le había enseñado. Y por eso escribió en Eclesiastés capítulo 12, versos 13 al 14, lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Notemos que Salomón, siendo viejo, se apartó del camino, según lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, la promesa de Dios no falló. Falló Salomón y falló David. David, por no ser un ejemplo completamente íntegro de lo que enseñaba a su hijo, y Salomón, porque a pesar de conocer la verdad y saber que Dios estaba con él, decidió seguir las vanidades de su corazón. Lo lindo de este asunto es que al final, en la vida de Salomón, prevaleció el camino de Dios. Prevaleció la promesa de Dios, porque se arrepintió a tiempo y Dios lo perdonó. Finalmente la instrucción del Señor se impuso y la obra de su gracia rescató esa vida. Por eso los padres no deben perder la esperanza. Si han hecho su parte y oran por sus hijos pródigos, al final la palabra de Dios prevalecerá. Y aunque se hayan apartado siendo adultos de la enseñanza que les diste cuando eran niños, por la gracia de Dios, el recuerdo de esa instrucción de sus padres los volverá a traer al camino del Señor. El espíritu de profecía nos dice: la primera educación de los jóvenes amolda su carácter, tanto en su vida secular como en la religiosa. Salomón dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6.
Este lenguaje es positivo. La preparación que Salomón recomienda consiste en dirigir, educar y desarrollar. Para hacer esta obra, los padres y los maestros deben comprender ellos mismos el camino por el cual debe andar el niño. Esto abarca más que tener simplemente un conocimiento de los libros. Abarca todo lo que es bueno, virtuoso, justo y santo. Abarca la práctica de la templanza, la piedad, la bondad fraternal y el amor mutuo y hacia Dios. A fin de alcanzar este objeto, debe recibir atención la educación física, mental, moral y religiosa de los niños. Debe enseñárseles a los niños a respetar el juicio experimentado y a ser guiados por sus padres y maestros. Se los debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros, y se los ha de instruir para que comprendan lo conveniente que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres y maestros, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 314 y 316. Amados hermanos, que la gloria del Dios de Israel ilumine tu vida, ilumine cada hogar que pertenece al pueblo de Dios, que cree en los principios del cielo, que nos enseñe a ser padres consagrados al Señor, que aunque seamos padres solos, o si tenemos algún hijo pródigo, no perdamos la confianza en el Señor, ni perdamos la esperanza de que Dios nos fortalece, de que el Señor está con nosotros y que al final todo estará bien, porque hemos confiado en el Señor y hemos cumplido nuestra parte. Ánimo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que con la ayuda de Dios vamos a vencer los obstáculos, vamos a salir más que vencedores en esta tarea tan grande que el Señor nos ha confiado. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por estos consejos tan apropiados para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Bendice a todos mis hermanos que han escuchado este repaso, a todos los pastores y laicos que enseñan tu palabra, que dan el repaso de la lección. Danos sabiduría a todos para entregar un mensaje claro, honesto, profundo y sobre todo práctico, para la gloria de tu nombre. Acompáñanos siempre, oh Señor, y ayúdanos a practicar esta verdad. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Maranata, mis hermanos, y que nuestro Rey, nuestro Señor, venga pronto.